Presenta Sin Filtros, donde abordaremos el tema El lado oscuro de las redes. Impartido por Pedro Gómez Vázquez, ingeniero en sistemas computacionales, maestría en ciencias informáticas, cofundador de Fix Technologies y especialista en tecnologías de la información. Comenzamos. El movimiento, siempre alerta, a favor de la prevención del abuso infantil, presenta Perfecto. Sin Filtros, Perfecto, Perla. donde abordaremos el tema El lado oscuro de las redes. Impartido por Pedro Gómez Vázquez, ingeniero en sistemas computacionales, maestría en ciencias informáticas, cofundador de Fix Technologies y especialista en tecnologías de la información. Comenzamos. El movimiento, siempre alerta, a favor de la prevención del abuso infantil, presenta Sin Filtros, donde abordaremos el tema El lado oscuro de las redes. Impartido por Pedro Gómez Vázquez, ingeniero en sistemas computacionales, maestría en ciencias informáticas, cofundador de Fix Technologies y especialista en tecnologías de la información. ¿Es el mío, verdad? Comenzamos. Perfecto. El movimiento, siempre alerta. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar nuevamente en este segmento ahora llamado Sin Filtros. En esta ocasión le pusimos este segmento Sin Filtros porque queremos abordar todo lo que es la temática de las redes sociales. En todo este mes de julio vamos a estar hablando acerca de ello, así que les invitamos a que en este momento los que ya se están uniendo puedan compartir el link con sus amistades, con sus contactos, con todas las personas, porque este es un tema que necesitamos verlo hoy más que nunca, ya que a partir de hace unos meses el internet, las redes sociales han sido uno de los recursos más usados por todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que es importante que abordemos el tema de las redes sociales. Y el día de hoy vamos a tener el tema el lado oscuro de las redes. Y para impartir este tema está con nosotros un invitado especial, como ustedes ya lo escucharon en nuestro video, al maestro Pedro Gómez. Él está trabajando de lleno en las redes y me gustaría que pudieran escuchar el trabajo que él realiza, el estudio que él tiene, que es lo que ya compartimos, pero que ustedes pudieran conocerlo y así empezar a platicar del lado oscuro de las redes. Bienvenido, maestro, es un gusto tenerlo con nosotros. Le dejo el tiempo para que se presente. Muchísimas gracias a ti, Perla. La verdad me siento bastante honrado. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, ya sea en vivo o incluso a las personas que nos vean ya con el video grabado en el portal. Para las personas que están en vivo, pueden dejar sus preguntas aquí abajo y pues pueden compartir el video porque sin lugar a dudas es de mucha trascendencia. Entonces, primero gracias a ustedes y muchísimas gracias, Perla, por la invitación. Ok, bien, pues vamos a, como les comentaba, a este momento el ingeniero es conocedor de los que es el sistema de informática, también es especialista y también, como lo mencionábamos, es cofundador de una, ahora sí que, ¿cómo le podríamos decir? Que tiene que ver con la tecnología. Es Entonces, una empresa de desarrollo de tecnología. exacto, entonces ustedes pueden darse una idea que nuestro invitado de hoy es un experto en el tema que vamos a estar abordando.
Y como mencionaba el maestro, pues bien podemos decirles a todos los que nos están viendo, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, pueden escribir en nuestro chat y estaremos haciendo las preguntas que ustedes tengan. Si tienen alguna, también algún comentario, lo pueden poner en el chat y también estaremos checando. Así que les invitamos a que puedan acompañarnos nuevamente, sigan invitando y veamos de qué se trata el lado oscuro de las redes. Adelante, le dejo el tiempo. Perfecto, Perla, si quieres podemos iniciar. Cuando platicamos acerca de las redes sociales, generalmente ya lo ligamos directamente con una vida virtual o con sistemas de computación. Esto es lógico. El tema de redes sociales, o cuando platicamos de ellas, luego pensamos en computadoras, en dispositivos móviles, incluso ya directamente en algunas aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otras, ¿no? Pero en realidad me gustaría empezar por comentar que en realidad nosotros como seres humanos siempre hemos tenido redes sociales. Y yo recuerdo de niño ver, yo soy de provincia, ver cómo las mujeres se ponían de acuerdo para ir a lavar, por ejemplo, la ropa en el río, ¿no? Y ver esa actividad donde ellas platicaban y tenían un momento a pesar de que estaban trabajando, un momento de ocio. O las personas los señores cuando tienen un break y un tiempo de alimento, se juntan ellos, es decir, no comen cada uno por separado, sino solemos juntarnos. O cuando éramos niños, el salir a patear la pelota, pues nos juntábamos nosotros y había generalmente un punto de interés. O nos seccionábamos por un nicho específico, según nuestra actividad. Entonces eso literalmente aparece en los sistemas computacionales y como es lógica, simplemente se traslada este comportamiento de los seres humanos, se traslada al mundo virtual. Entonces, a eso es a lo que generalmente conocemos como redes sociales. Y el comportamiento de las personas es muy similar. Es decir, como nosotros nos comportábamos en un mundo a lo que solemos llamar la vida real, que entre comillas, porque para mí la vida virtual también es una vida real, ¿no? Aunque simplemente sean datos, sean bits, es parte de nosotros ya en nuestro día a día. Entonces, este segmento o este comportamiento de nosotros en la vida real simplemente lo trasladamos a un mundo virtual donde creemos que es un mundo cerrado. Y estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, a que en nuestra vida real pues platicábamos y los datos se quedaban en nosotros como pensamientos o como recuerdos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el momento que aparece el mundo virtual, los datos ya no son volátiles, los datos se quedan almacenados. Y afortunadamente o desafortunadamente para algunos, el mantener información en el mundo virtual es, entre comillas, económico. Entonces, tú podrías, por ejemplo, contarle a un chiste a tu amigo una vez que fuiste a jugar fútbol, pero se olvidaba al paso de los años. En cambio, ahora comentas algo en las redes sociales y se queda ahí para siempre, ¿no? Es prácticamente eterno. E incluso algunas personas dicen, no, se queda por 7, 8 años, y no es cierto. Se puede quedar N cantidad de tiempo. La verdad es muy difícil que algo que una vez fue digitalizado se pierda de la noche a la mañana. Y prácticamente esta es la diferencia mayor entre lo que es las redes sociales que antes conocíamos con las redes actuales. Entonces, me gustaría empezar por mostrar una imagen, si me lo permites. Creo que por aquí puedo compartir la pantalla. Y estaré justo ahora compartiendo una pantalla, una imagen en particular. Espero que les estén viendo ustedes. Esta imagen, como podemos ver, tenemos el comportamiento que Google obtuvo de mí un determinado día. No se puede ver por una de las imágenes que tenemos ahí, pero este fue el día 15, si no me equivoco, de noviembre del 2013. Entonces, que esto es abierto. Si tú tienes un dispositivo con Android, puedes ir al historial desde tu primer dispositivo de Android. En mi caso particular, tomé esta imagen del 2013 porque sirve mucho de ejemplo a la gente qué significan los sistemas ahora. Como podemos ver, aquí Google sabía en qué momento me desperté, a dónde fui, dónde comí. Es más, ahí podemos ver que dice qué restaurante
y en qué dirección fue en la que comí. Si pudiésemos hacer scroll, que como es una imagen no se puede en este caso, pudiésemos ver cómo cómo puedes saber a qué cine fui, en qué horarios fui y con quién estuve. Lo más peligroso podemos ver de este lado, es donde sale una fotografía. Si tú tomas una fotografía, automáticamente Google la indexa y la maneja. Ahora imagínate, estamos hablando que Google tiene uno de los sistemas con mejor reconocimiento facial de los que existen en la actualidad. Y digo, estamos hablando de ese entonces, ya lo tenía. Así es de que Google podría deducir con qué persona más estuve. Y como si esa persona también hubiese tenido un dispositivo de Android en particular, también podría tener sus movimientos por donde estuvo. No sé si a ustedes le ha pasado que de repente van a un centro comercial, están saliendo del centro comercial, inmediatamente les sale una alerta que te dice, ya vas de regreso a tu casa, esta es la mejor ruta y te vas a tardar 20 segundos en llegar. ¿Cómo es que un celular o cómo es que el hecho de que un celular haya llegado a nuestra vida ha cambiado todo? Nosotros solemos pensar que tenemos todavía esa privacidad, pero en realidad no, nuestros datos ya no son tan privados. A ver, voy a dejar de compartir aquí en este momento la pantalla para continuar con otra información. Quiero comentar acerca de un caso en particular. En Estados Unidos hay una empresa llamada Target, que es como Walmart, así decirlo, que se dedica simplemente a la venta de productos. Este caso fue mencionado por el New York Times en el 2012, en el cual publicidad, porque también envían publicidad en aquel entonces todavía acá, llegó publicidad a una casa de una familia normal, X. El papá agarra, abre el sobre y al empezar a ver el sobre se da cuenta que hay cierta publicidad que era dirigida a su hija. Cuando empieza a leer se da cuenta de que era publicidad orientada hacia madres. Entonces el papá se enoja mucho y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué Target está incitando a que mi hija pues tenga hijos? Es una niña todavía, no tiene por qué tener hijos. Va a la empresa, empieza a pelear con ellos y les dice incluso, ¿saben qué? Yo los voy a demandar a ustedes porque están están incitando a que mi hija tenga relaciones sexuales. Al cabo de un tiempo, los directivos investigan. Obviamente a ellos no les convenía ese tipo de demandas, sobre todo en Estados Unidos, que se suele dar seguimiento a este tipo de demandas. Y resultó que un software, es decir, los sistemas automáticamente, por el comportamiento de la niña dentro de la tienda y en la aplicación que ella tenía instalada, dedujo que la niña estaba embarazada. Entonces platicaron con el papá y le dijeron, discúlpanos, no es que nosotros quisiésemos que tu hija tenga un bebé, simplemente el software dedujo que este es el tipo de propaganda más específica para el comportamiento de tu hija. Entonces, cuando los padres platicaron con la hija les comentó, saben que sí, en efecto, estoy embarazada y no se los había comentado. Entonces, les estoy hablando del 2012, no estamos hablando de algo del 2020 o 2025, no. Los sistemas ya saben más de nosotros, incluso antes que nosotros. Imagínense la cara de sorpresa del padre cuando, oye, ¿cómo es posible que un software se entera antes de que mi hija esté embarazada? Y eso estamos hablando del 2012. No sé si les ha tocado a ustedes, por ejemplo, entrar a Walmart, entrar a un centro comercial y que de repente diga internet gratis, wifi gratis, conéctate. Y tú dices, wow, es gratis, genial, ¿no? O por ejemplo, ahora en la Ciudad de México en el metro tenemos internet gratis. Tú dices, wow, qué padre, están trabajando el gobierno a favor de nosotros. Te conectas, pero en realidad nada es gratis. Incluso nosotros pensamos que Facebook es gratis, que TikTok, que Instagram, que Twitter o WhatsApp, no, pensamos es gratis, descárgalo, pero en realidad nada es gratis. Y si algo aparenta ser gratis para ti, es porque en realidad nosotros somos el producto que se está vendiendo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando entramos en un centro comercial y nos conectamos al Wi-Fi? Como existen varios nodos, por así decirlo, que están dando el Internet, se puede hacer una especie de operación con la cual sabe en cada momento en qué posición nosotros nos encontramos. Entonces, si nosotros entramos al centro comercial y nos va traqueando por
todos los lugares donde andamos. Entonces, si yo soy dueño de un centro comercial, ofrezco internet gratis, pero ya sé a qué establecimientos cobrarles más porque hay más flujo de personas por ese lugar. O si estoy dentro de una tienda departamental, como vamos a suponer Walmart, por ejemplo, ya sé en qué parte las personas pasan más tiempo. Incluso con un margen de error del 20%, podrían ellos deducir qué fue lo que compramos al entrar al centro comercial. Entonces, todos son datos y todo en la actualidad se hace, de toda nuestra información se hace minería de datos. Parece así como que teorías de conspiración, pero me ha tocado escuchar pláticas con amigos de repente que dicen, oye, platicábamos acerca de un carro, que cuál es el carro más bonito. De repente llego a casa y me empiezan a salir publicidades acerca de carros. ¿Pero por qué? ¿Acaso espían el micrófono, perdón? Y en realidad sí y no. Es que el comportamiento que nosotros vamos generando, y no solamente nosotros, sino el comportamiento que se genera alrededor de nosotros, cada uno en su red social, va ligando, los software van ligando nuestros nichos en particular, y a quién mandarle qué publicidad y a quién no. Ahora, me gustaría hablar de un caso en particular también con respecto a Facebook. Cuando estuvo Donald Trump compitiendo en las elecciones, todas las encuestas decían que él iba a perder. Al candidato opositor le daban mayor porcentaje de posibilidad de triunfo. Entonces, como suelen hacer los partidos políticos, pues simplemente contrató a una empresa para apoyar su campaña. Esta empresa se llama, en particular, una de las empresas, de las tantas empresas que se contrataron, se llama Cambridge Analytica. ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Hizo acuerdos con Facebook para poder obtener información de los estadounidenses. Y mediante software pudo seccionar cuáles eran los estadounidenses que estaban en contra de Donald Trump y cuáles eran los estadounidenses que aún no decidían su voto de esas elecciones. Y a estos dos grupos en particular, los estuvieron bombardeando con noticias falsas, lo que se suele llamar comúnmente en las redes como fake news. ¿Qué es lo que pasó? Todos sabemos, Donald ganó las elecciones. Y esto empieza a causarnos bastante ruido, porque no es el único lugar donde podemos ver que las redes sociales empiezan a manipular a las personas. También lo vimos en el caso en Europa, cuando se salió Inglaterra de este acuerdo que tenían con los países europeos. Se me olvida ahorita el nombre en concreto de cómo se llamó este movimiento, pero el hecho de que se saliera fue manipulado por las redes sociales también. Y de eso hay historia, hay datos, se puede comprobar. De hecho, Donald Trump, cuando le hicieron entrevistas acerca de esto, dijeron, sí, en efecto, nosotros contratamos una empresa. Eso no es legal. Entonces, tenemos un pequeño detalle ahí con respecto a qué es legal, qué no es legal en las redes sociales. Estamos hablando de que las redes sociales entraron a nuestra vida hace 7 años aproximadamente para nosotros. El primer smartphone, acabamos de cumplir 13 años de que se lanzó el primer iPhone, ¿no? Que sabemos de que el iPhone en particular, por cómo se lanzó y todo lo que propuso con respecto a tecnología fue un antes y un después. Y no me refiero nada más a la marca, porque obviamente también tiene que ver Android en eso y los dispositivos móviles en general, pero es que esto fue un antes y un después. Estamos hablando de apenas hace 13 años. Y aquí no estoy hablando en contra, por ejemplo, nada más de una empresa como Google, de lo que hemos mencionado, por ejemplo, Facebook. No es que sean precisamente los malos. De hecho, en la actualidad ahorita estamos teniendo muchos reportes acerca de TikTok. Eso lo hemos escuchado bastante estos últimos días. ¿Qué pasa con TikTok? ¿Quién es TikTok? ¿Qué empresa? ¿Qué es lo que hace esta empresa? ¿Por qué tantos problemas? En la India, hace unos días dijeron, ¿sabes qué? El país, el gobierno como tal dijo, ¿saben qué? Hasta aquí tenemos todas las personas que tienen TikTok, esta red va a tener que dejar de funcionar y ya no va a poder aparecer esta aplicación en las tiendas de nuestro país. Punto, se acabó. ¿Qué es lo que estaba haciendo TikTok? Es alarmante en realidad, porque lo que hacía TikTok es que todo el tiempo, de hecho hay reportes de ahora que salió el beta de
iOS 13, por ahí. ¿Qué es eso del beta, no? Bueno, simplemente son sistemas operativos, bueno, en este particular es software que sale previo a una versión final, ya con todas las características funcionando al 100%, sacan una versión previa para los desarrolladores, para que nosotros probemos el software antes de que salga la versión final al público. Bueno, en esta beta que sacó Apple, en particular para los dispositivos, sus dispositivos que son iPhone, iPad, agregó una característica en la cual te avisa cuando una aplicación está haciendo algo en background. Es decir, tú no te estás dando cuenta que está haciendo, pero hay una aplicación que está haciendo algo y te manda la alerta. Entonces se empezó a ver que TikTok estaba haciendo uso de tu información. Cuando copiabas un texto, TikTok lo cachaba. Cuando querías compartir algo en una red social X, TikTok lo cachaba. Cuando de repente te movías, veíamos de que de la nada se activaba TikTok y te pedía la posición del GPS y que tú te dieras cuenta. Entonces todo esto causó mucha alerta en Estados Unidos. De hecho, está ahorita metiéndose una ley para eliminar TikTok de Estados Unidos y por todo este manejo de información de los usuarios. No me quiero aturar tanto en esto de una sola red, ¿no? Igual, si en este momento alguien quiere hacer preguntas o hacer un comentario, adelante, Perla. Igual, si tú quieres hacer una pregunta o comentario sobre lo que estamos platicando, puedes interrumpirme sin ningún problema. Ok, sí, quisiera hacer algún comentario, ¿no? Dejarle claro a nuestra audiencia, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver, que no es que estemos diciendo que no usen el internet, que no es que sea malo o que es así como controlador o nos estén espiando, ¿no? Sino lo que queremos dejar claro a los que nos están escuchando, a los que están mirando, es que tengamos el cuidado de saber lo que estamos haciendo con nuestra información, a qué sitios estamos entrando, ¿no? Tener toda esa precaución sobre todo y saber que, pues, como decía al principio, en estos últimos días, pues, el internet ha sido pieza clave para muchas cosas ahora que estuvimos o estamos todavía en cuarentena, ¿no? Simplemente decirle que tengamos ahora sí el panorama completo de dónde nos estamos metiendo cuando entramos a las redes sociales. Simplemente, y ahí hay un comentario aquí en el chat, si lo pudiera ver. Habla acerca del caso de Cambridge Analytica. Sí, el Cambridge Analytica de Pedro Celis. ¿Ya lo vio? Sí, es correcto. De hecho, está en Netflix. Ustedes pueden, si alguien tiene una cuenta de Netflix, puede buscar acerca de esto y donde se lo explican más claro, ¿no? Cómo se hizo todo este caso. Es súper correcto. Gracias por el comentario de ahí, de Pedro Celis. Y sí, haces un muy buen comentario y debí de haberlo hecho desde un inicio, disculpen ustedes. Aquí pareciera que estamos en contra de la tecnología. Vamos, caray, yo vivo de la tecnología, yo trabajo desarrollando software y obviamente estoy a favor de la tecnología, pero el hecho de que esté a favor de la tecnología no voy a callarme de este tipo de pequeños detalles que hay, ¿no? Es como lo mismo que de repente salir a la calle, ¿no? Existen lugares donde no es recomendable ir o tener cuidado y lugares donde no hay tanto problema, ¿no? Entonces, generalmente la gente sale, entre comillas, sale a utilizar su dispositivo como nosotros salimos a la calle sin ninguna protección, pensando que todo está bien, que no hay ningún problema. Y bueno, vamos a seguir más adelante y vamos a tocar estos puntos que comentas tú también, Perla. Okay. El detalle aquí en las redes sociales es que el 80%, aproximadamente el 80% de la información es falsa. Este es un dato súper escalofriante, porque al final del día es la información en la que nosotros generalmente estamos consumiendo. Imagínense que el 80% de la información que llega a nosotros, que generalmente confiamos en ella, es falsa o está creada, fundamentada de alguna manera para manipularnos. Eso es lo que deberíamos de pensar y ser analíticos, nosotros ser críticos con nosotros mismos. Hay 3 movimientos que para alguna gente se le va a hacer súper de risa, ¿no? Pensar, por ejemplo, que el hecho de que la Tierra sea plana, los terraplanientes, creo que sí se les dice, parecería una tontería. Y si alguien está viendo eso, seguramente diría, oye, eso es una tontería. Se sabe que la Tierra es redonda.
Bueno, en realidad hay un grupo de personas en general que piensa que la Tierra es plana y es muy popular en las redes sociales. Y no solo eso, personas como por ejemplo Irving, que es un jugador de básquetbol muy famoso, de repente llegó a decir, ¿saben qué? Me he dado cuenta que esto es un complot para que nosotros pensemos que la Tierra es redonda. La Tierra es plana. ¿Por qué? Porque simplemente le llegó un artículo, leyó, lo leyó, le llegó de alguien confiable y dijo, oye, esto parece verdad. Es la diferencia y nosotros tenemos que aprender a diferenciar en las redes sociales, así como en la vida real, de lo que parece verdad y de lo que es verdad. Nosotros tenemos que buscar qué es verdad en realidad, porque si no, vamos a estar siendo manipulados todo el tiempo. Otro detalle es que hay movimiento en contra de las vacunas y que está creciendo muchísimo en las redes sociales. Personas que están en contra de las vacunas, cuando si nosotros investigamos nos vamos a dar cuenta un antes y un después de las vacunas. ¿Cuánto vivía el hombre antes de las vacunas? ¿Cuántos se morían? ¿En qué edades se morían? Y el después. Entonces, en realidad, pero hay gente que sí lo cree. Otro detalle es el 5G. Seguramente a ustedes les llegó por WhatsApp la noticia de que por culpa del 5G y las antenas de 5G brotó el coronavirus, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Si ustedes estudian qué es el 5G, se van a dar cuenta que incluso la luz del sol es más radioactiva que lo que se está planteando con el 5G. Pero, insisto, hasta ese grado llegan las fake news en las redes sociales. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy conscientes de que esta información está ahí, ¿no? Y tenemos que proteger, sobre todo a los que nos rodean, a nuestro círculo cercano, y explicar el por qué esas noticias son falsas. Bien, sigamos un poquillo más adelante. Hay un pequeño problema con las redes en particular, y es que se esfuerzan ellas por querer ejercer en nosotros ciertos sentimientos. Es decir, Facebook en particular es una red en la que sabemos que la mayoría de las personas sube fotos de lo feliz que es, de lo alegre que es. Por ejemplo, hay un estudio que dice que el 80% de las personas que suelen insistir en subir fotos de una vida perfecta, amorosa, el 80% de estas personas tienen problemas de relaciones, problemas maritales, por así decirlo. Entonces, pero es como que un instinto del ser humano de querer aparentar, sobre todo en estas redes sociales, algo que no somos. Y tenemos que entender que Facebook no es una fuente de información real, simplemente es una red social donde nosotros podemos interactuar con demás personas, pero generalmente las personas no comparten sus problemas ahí y comparten cuando van a cierto lugar y digo, no tiene nada de malo subir, oye, ¿sabes qué? Me tomé unas vacaciones, estoy en Cancún, miren, y compartir esa felicidad con las demás personas. Pero el problema está en cuando tienes una necesidad de demostrar que eres mejor que las otras personas. Y a Facebook le encanta de alguna manera inyectarnos eso. En cada scroll que nosotros damos, Facebook sabe cuánto tiempo nos estamos deteniendo en qué imagen y de quién. Entonces sabe qué personas son más importantes o ejercen cierta autoridad sobre nosotros y esas personas son las que va a darle prioridad para mostrarnos a nosotros. Cuando nosotros dejamos de utilizar Facebook, él se da cuenta e inmediatamente nos va a mandar un push diciendo que una de esas personas acaba de publicar o una imagen o un comentario. Entonces nos damos cuenta que nos quieren mantener en la red. Es normal. Ahora, uno diría, bueno, ¿por qué tanta necesidad de que yo utilice Facebook? Si es que ganan, bueno, en realidad es por cada uno de los usuarios que está en Facebook, están ganando aproximadamente 700, 800 pesos a tasa de cambio y este valor es muy volátil. Por ejemplo, ahorita en la pandemia aumentó el uso de Internet y el manejo de redes sociales exponencialmente. De hecho, Netflix, YouTube y muchas empresas tuvieron que bajar el ancho de banda, es decir, limitar el uso de 4K, por ejemplo, ¿no? Que es una super imagen, obviamente imágenes muy grandes. Este tipo de contenido lo bajaron a simplemente a 2K. ¿Por qué? Porque se estaba saturando la red. Ahora en la pandemia la gente ha utilizado muchísimo la red social. Entonces, toda esta información que nosotros estamos generando, estas empresas las están manipulando. Y
lo venden. El problema no es tanto que ellos se lo quedaran y lo pudiesen manipular. Por ejemplo, en el caso de Google, es una empresa en la que se quedan con los datos, ellos no venden nuestros datos, pero nosotros pensaríamos que cuando entramos a Google y buscamos algo, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un admirador del Cruz Azul. Me encanta el Cruz Azul, soy futbolista, que no lo soy, pero Un ejemplo. entra al caso. Yo busco, sí, un ejemplo, yo busco algún artículo sobre el Cruz Azul. Google sabe de alguna manera, por mi comportamiento, que a mí me encanta el Cruz Azul. Entonces, si yo estoy buscando un artículo de qué es lo que está pasando con el Cruz Azul en este momento, me va a mostrar artículos que estén en favor del Cruz Azul. Es decir, conforme a lo que yo estoy pensando, me está dando a mí ese contenido. Google nunca me va a dar algo por lo que estoy buscando. Primero me va a dar algo con respecto a yo soy, quien yo soy, y después con respecto a lo que yo estoy buscando. Esto es para ejercer en mí una especie de placebo, de que me siento contento utilizando la herramienta. Bien, quiero platicar de algunos casos en particulares. De hecho, ahorita, si me permites, voy a mostrar mi pantalla. Ok. Podemos ver aquí en la pantalla a unas personas. Los del lado izquierdo son streamers, son personas que comparten parte de su vida social en Internet con las personas que, pues con sus seguidores, generalmente se les suele llamar YouTubers, pero en la actualidad el nombre se expandió simplemente a streamers porque también lo hacen en TikTok, también lo hacen en Facebook, también lo hacen en otras redes sociales, ¿no? Y en particular, estas dos personas que son jóvenes, los podemos ver, se acaban de suicidar hace unos días. ¿Por qué se suicidaron? Eran personas famosas. Estamos hablando de que, por ejemplo, la señorita tenía cientos de miles de seguidores. Cuando ella hacía stream, se le conectaban cientos de miles de personas para verla. Para tener un poquito claro qué cantidad de personas son, pensemos que el Estadio Azteca, que las personas que hemos tenido la oportunidad de entrar al Estadio Azteca, entras y es impactante la cantidad de gente que puede entrar en ese lugar. Estamos hablando de que son 87,000 personas. Bueno, esta persona en un streaming podría hacer que más cantidad de esas la vieran. El joven que está ahí, lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Estas personas, como nosotros, en la vida real, no son perfectos. Tienen una vida que de repente sus sentimientos no son los correctos, se ponen tristes, se ponen melancólicos, porque así es la vida. Y tú no puedes mantener ese high que te exigen las redes sociales que mantengas. Entonces, por ejemplo, el joven en uno de sus streams se le ocurre decir, ¿saben qué, amigos? Me siento muy triste, no, las cosas no están saliendo como yo quisiera. Estoy hablando de hace días. ¿Y sabes qué es lo que le ponían las personas en el chat, en su timeline de este lado? La gente le ponía, suicídate, mátate, kill yourself. Ahora, este es el comportamiento, este comportamiento que también sería muy bueno estudiar o platicar ahorita nada más como introducción. A este tipo de personas se les suele decir trolls, o en los videojuegos también se les suele decir como niños rata. Son personas que entran al mundo virtual a ser tóxicos. El mundo virtual es súper tóxico. Del lado derecho podemos ver a una chica, ella se llama Laura, ella se encarga de hacer doblajes de voz y hace unos días también salió un videojuego muy famoso y ella siempre lo único que hizo fue prestarle voz a uno de esos personajes que son antagonistas, que son como en una película, tú ves a un personaje y te cae mal, y para eso fue creado ese personaje. Y esta persona lo único que hizo fue prestarle la voz a este personaje, y en las redes sociales empezaron a mandarle mensajes, que ustedes lo pueden googlear, le empezaron a llegar mensajes como, ojalá que te mueras, ojalá que tus padres se mueran de un cáncer muy doloroso. Ojalá y sepa dónde vivas para que pueda ir a matarte. Ojalá sepa quién es tu hijo para que yo mismo lo mate. Ese tipo de mensajes les estaban llegando a esta persona por las redes sociales. Las redes sociales no precisamente es un lugar en el que podemos andar y pensar que es muy sencillo andar. Es muy difícil. Miren, estamos hablando que, por ejemplo, precisamente también hace unos días, la primera dama, es un caso que pudiese ser de estudio,
la primera dama empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Mi hijo está recibiendo demasiado bullying por un problema que hubo ahí con un cómico y el presidente de la República. Entonces, se estaban yendo los trolls, estas personas que no tienen nada que hacer, se estaban yendo y estaban siendo muy tóxicos con el hijo de la primera dama. Estamos hablando de que esto te puede pasar a mí, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, le puede pasar a quien sea, incluso los políticos. Ahora imagínate la carga emocional de una persona cuando está teniendo constantemente este tipo de mensajes en su vida. Pero nosotros fácilmente le damos el celular a nuestro hijo o creemos que podemos andar en internet sin ver este tipo de cosas. Por ejemplo, perdón, aquí me llegó un comentario que dice, el caso de Huawei y Estados Unidos tiene que ver con nuestros datos. Totalmente, totalmente. Voy a hacer aquí una pausa porque para regresar a este punto, podemos ver lo que pasó hace unos 2 años con Huawei, con Estados Unidos, que lo vetaron en Estados Unidos. El mundo virtual, lo que está pasando ahorita con este mundo, antes pensábamos de que las potencias eran países, eran gobiernos, y en la actualidad lo siguen siendo, pero en la actualidad también empiezan a aparecer ya empresas. Estamos hablando, por ejemplo, que el hombre más rico del mundo, es más, busquemos la lista de los 10 hombres más ricos del mundo y tienen que ver con tecnología. Ahí aparece Google, ahí aparece Facebook, ahí aparece Apple, ahí aparece Amazon, y nos estamos dando cuenta que estas empresas, porque son empresas, empiezan a tener tanto poder como un país. A ese nivel estamos. De tal manera que un país empieza a pelear ya ni siquiera con otro país, sino directamente con las empresas. Y a veces las empresas lo único que son, entre comillas, es una pequeña empresa que es una aplicación. TikTok es una aplicación. Y ahora vemos a países como India, como Estados Unidos peleando. Obviamente esto tiene que ver con movimientos políticos, con cosas políticas. Yo no soy politólogo, pero tiene que ver también ahí bastante de esto. China, por ejemplo, tiene que ver un montón de eso. Tiene que ver con los datos también. China es un país que en particular hace minería de los datos de las personas. En China no utilizas credencial de lector, por ejemplo. Tú entras a trabajar y no pones en un lugar tu huella digital o te toman una foto, no, tú entras. Las cámaras te hacen el tracking de tu rostro y ya sabes que llegaste y a qué horas te fuiste. De hecho, Hong Kong está peleando en contra de Estados Unidos, que Hong Kong pertenece a Estados Unidos, y precisamente por todo este tipo de detalles. Los datos son importantísimos, los datos son valiosísimos. Tus datos, lo que estás generando, el tracking, es súper, súper valioso como no tienes idea. Bueno, voy a regresar al punto de que estamos hablando de estas personas del doblaje y todo eso, en el caso particular que estábamos terminando, el caso de Laura, y después Evo. Evo es un torneo de videojuegos muy popular en el cual salió el escándalo de que los organizadores eran pedófilos. Y después salió la nota de que en particular de un videojuego muy famoso, los torneos que se organizaban, que muchos de esos torneos son en línea, y luego se pasan ya a presenciales, vamos a poner las finales. Bueno, en estos torneos había abuso de menores, de los streamers. Bueno, no, en este caso no eran los streamers, sino eran los comentaristas, de los casters, se les suele llamar. Algo así como, por ejemplo, Martinoli, Jorge Campos, esas personas que tienen mucha labia y hasta son divertidos de verlos. Bueno, en la vida virtual los videojuegos también tienen sus casters y llegan a ser tan famosos como lo son los futbolistas, bueno, en este caso los videojugadores. Y bueno, estos casters, en el caso particular de una señorita de 25 años, había estado teniendo relaciones sexuales con un chico de 14 años, ¿no? Todo este tipo de información está saliendo en las redes sociales. Esto es súper... estamos viendo nada más la punta del iceberg, señores. E insisto, lo que dijo Perla hace ratos, no estamos hablando de que dejen de utilizar la tecnología. Estamos hablando de lo más, de lo sucio y de la punta del iceberg, de lo sucio de la tecnología. En YouTube, pese a que suelen haber desnudos, que suelen decir que son desnudos artísticos, que en lo particular yo preferiría que no hubieran desnudos en general en YouTube, sobre todo por los niños suelen consumir demasiado YouTube, y suelen haber desnudos artísticos.
cierto tipo de cosas que no deberían de haber. Pero bueno, vamos a platicar de un caso en particular. Este caso salió, si no me equivoco, hace 2 años, en el cual se demostró cómo niños que se graban a sí mismos y ellos mismos suben ese video inocentemente a la plataforma, cómo era utilizado por grupo de pedófilos para buscar el minuto y el segundo exacto en el que estos niños estaban en una posición delicada, comprometida, y decían comentarios como, por ejemplo, mira, qué hermosa posición, o comentarios que la verdad es que prefiero no hacer alusión a ellos, ¿no? De una persona, obviamente, que tiene problemas, los problemas sexuales en este punto, ¿no? Y esta persona que estuvo haciendo el estudio se daba cuenta que una vez que 2, 3, 4 videos que él se daba cuenta de esto, automáticamente YouTube lo identificaba como una persona con este patrón de conducta y todos los demás videos eran de niños en posiciones sugestivas. También se descubrió que en TikTok, cuando buscas la palabra, por ejemplo, niño o niña, lo siguiente, es decir, el algoritmo te ayuda. Normalmente, cuando tú pones una palabra, te ayuda y va deduciendo qué es lo que tú estás buscando. Pero es terrible en el momento en el que ellos empezaban en estas redes poner niño o niña, lo demás tenía que ver con sexualidad, ¿no? Niños besándose, niñas bonitas, niñas sexys y todo este tipo de cosas que obviamente son depravaciones. Y nosotros o los padres pensamos de que, ¿qué de malo tiene que el niño se grabe a sí mismo dando una pirueta, por ejemplo, y que la suba a YouTube, ¿no? Bueno, en realidad sí, no debería tener nada malo en un mundo perfecto, pero no estamos en un mundo perfecto y hay personas a las cuales nosotros les estamos dando este tipo de contenido para que ellos sigan alimentando su fantasía. Ahora, podríamos pensar, oye, Pedro, esto pasa en los países de primer mundo. México, ¿qué tiene que ver? México, pues, somos tercermundistas, no somos precisamente ese target, ese mercado, ¿no? Sí y no. Aquí tengo unos datos, al menos en México aproximadamente el 70%, un poquito más, tenemos acceso a Internet. De ese 70%, el 97% entra a él cotidianamente. Es decir, México está entre los 15 países que más contenido consumen en Internet. Los mexicanos consumimos muchísimo Internet. Ahora, ¿qué es lo que solemos hacer? Número 1, entretenimiento. Es decir, número 1, redes sociales. Segundo, comunicación. Es decir, redes sociales. Número 3, información. Bueno, ahí podría ya irse por otro punto, ¿no? Pero en este caso estamos hablando que entrar a redes sociales es lo que más hacemos los mexicanos. Ahora, una tercera parte o más de una tercera parte de las personas que entran a Internet son menores de edad. Y de este mercado en general, de los que entramos a Internet, lo hacemos desde un dispositivo móvil. Ahora, en cuestiones de velocidad, afortunadamente en México estamos en la media mundial. Es decir, no somos un país tercermundista con respecto a Internet, ¿no? Es como que un mito. Además, obviamente yo me dedico al desarrollo de software. He tenido oportunidad de trabajar con compañeros que están en otro lugar físico, en particular con compañeros que están en Chile, que están en Colombia, que están en Perú, y me maravilló. Yo pensaba que en efecto somos un país tercermundista, pero me maravilló la importancia o la influencia que tiene México en estos países. Es decir, pareciera que nosotros somos un país tercermundista, pero somos un país potencia para el resto de Latinoamérica, cuando menos para el resto de Latinoamérica. Esto en realidad es también peligroso, porque ojalá y todo lo que hiciéramos fuera precisamente muy bueno en México, pero hay un detalle que voy a comentar más adelante. Bien, ¿qué pasa con más de 30% de personas que son niños o menores de edad que están utilizando, cuando menos niños, el 20%, cuando menos, que están utilizando, están entrando a Internet y que obviamente están utilizando lo que son las redes sociales? Bueno, el 80% acepta que tiene contacto con personas que no conocen la vida real. O sea, bien puede ser un pedófilo, bien puede ser alguien que quiere obtener algo negativo de esta persona, puede ser un secuestrador, pero para el niño es una persona que le es grata.
y simplemente tiene contactos con él, a pesar de que no lo conoce personalmente. Obviamente los niños son propensos a las mentiras, ¿no? O sea, los niños nos van a creer todo lo que le digamos nosotros, y más en una herramienta que es tan fácil mentir. Si ya hice comentario acerca de las cifras, que por ejemplo el 80% de las personas que dicen que tienen una relación súper perfecta con su pareja, resulta que no lo es. Es decir, en las redes sociales solemos mentir demasiado. Ahora, los niños suelen creerse fácilmente las mentiras. Y si le preguntas a un niño o a un joven cuáles son sus ídolos, que antes tú podías decir, no sé, para mi generación, a lo mejor me decían, no, pues que mi ídolo es, no sé, Menudo, Timbiriche, Gloria Trevi, todo ese tipo de personajes, cantantes, actores. Ahorita en la actualidad son streamers. Ahorita en la actualidad son los youtubers. Ellos son a los que siguen ahora a los niños, ¿no? Ahora, el siguiente punto sí es muy delicado. Aproximadamente los niños tienen su acercamiento con la pornografía alrededor de los 8 años. Alrededor de los 8 años, un niño ya accedió a la pornografía, y no estamos hablando de una imagen de una persona desnuda, no, estamos hablando de pornografía explícita, algo fuerte. Ahora, no solo eso, sino que más del 80% del contenido, más del 30% del contenido que está en Internet tiene que ver directamente con pornografía. Entonces, es decir, 1 de cada 3 datos tiene que ver con este mundo. Y es a lo que exponemos al niño directamente cuando le damos un dispositivo. Es más, nosotros directamente lo vivimos al día a día al navegar, de repente, ¡pum!, algo sexoso. Estás en Facebook y de repente, ¡pum!, una chica con un bikini, ¿no? Ahora imagínate, obviamente los niños se van a tener que topar tarde que temprano con ese tipo de contenido. Estaba leyendo que hace ya tiempo, en una lectura, donde decía que la siguiente generación, es decir, los jóvenes de ahora que van a empezar con una vida sexual activa, ellos no van a tener una vida sexual activa con relaciones sexuales normales, porque eso de normales, conforme va pasando el tiempo, va cambiando el término, ¿no? Además, otra vez, México. México es uno de los países que más contenido de pornografía infantil genera a nivel mundial. Eso es muy triste. México es uno de los principales países con respecto a trata de personas. Aquí en este canal yo les recomiendo a las personas que es la primera vez que están viendo un video en Siempre Alerta, les recomiendo mucho que vayan a verse los videos anteriores que Perla tiene aquí en el portal, y que hagan seguimiento de los próximos videos, porque esta plática, esta charla que tenemos justo ahorita es solamente una introducción, tal vez un poquito técnica, pero van a haber más conferencias, más pláticas, más sesiones donde se van a tratar puntos específicos, en particular con todo esto de lo que estamos platicando, ¿no? Esto es solamente la introducción. Bien. Continuamos aquí con la otra diapositiva. Por ahí hacen un comentario, si me das oportunidad, Perla y Israel Cruz, que comenta qué sucede cuando guardamos nuestras contraseñas en navegadores como Chrome, Opera, Safari. Miren, el manejo de las contraseñas y el manejo de nuestras cuentas, de todo, es muy delicado. Recomendación, trata de cambiarlas periódicamente, trata de no repetirlas entre portales, y trata de aceptar que es posible que te la vayan a hackear tarde que temprano. Ningún sistema es 100%, te puede dar una seguridad del 100%, ni uno solo. Todos los sistemas son falibles, todos. De hecho, hay algo en el mundo virtual a lo que le llamamos 0 days. Vamos a poner, hace rato hacía el comentario del nuevo sistema operativo que es acá, porque es la versión 14 de iOS o iOS. Esta versión, en el día que sale, supuestamente tiene revisiones, los desarrolladores checan que no tengan vulnerabilidades, que sea un sistema estable. Pero aún así, en el mundo virtual, el primer día y los primeros días, los hackers empiezan a trabajar sobre el sistema operativo para encontrar vulnerabilidades. La persona que logra encontrar una vulnerabilidad hace una oferta
de miles de millones de dólares porque acaba de encontrar una vulnerabilidad. En ese momento, empresas, por ejemplo, de esto, incluso México es bueno para eso, entre comillas, entramos en una línea gris porque yo siempre digo de que si vas a ofrecer seguridad, siempre tienes que estar aprendiendo cómo romper la seguridad. Nunca puedes ofrecer una seguridad si no sabes cómo se rompe también. Entonces, eso también es bueno. México es muy bueno en el área tecnológica, en el área de seguridad. Es muy bueno. China también, Brasil es muy bueno. Los israelitas, no, hombre. Israel es increíblemente bueno en esto. Estas empresas pagan millones por estos software y ese primer día, segundo día, tercer día, ¿cómo te defiendes? No hay antivirus, no hay métodos de seguridad. Es decir, sí o sí, obviamente una empresa pagó cientos de miles de millones de pesos para poder atacarte. Te puede atacar, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con estos. Insisto, no es para tener miedo, simplemente para saber que hay ciertas cosas que son peligrosas. ¿Qué involucra? ¿Qué conlleva? Mira, a mí me ha tocado, por ejemplo, los famosos packs, ¿no? Que son imágenes donde aparecen personas o teniendo relaciones sexuales o que aparecen personas semidesnudas o desnudas. Bien, esto es más popular de lo que la mayoría de la gente cree. No existe una encuesta como tal que diga, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, que venga el INEGI y me pregunte, oye, ¿sabes qué? ¿Tú tienes tu pack? Pues obviamente la mayoría de la gente va a decir que no, pero las personas que nos dedicamos a esto de la tecnología, de repente llega un conocido y ¿sabes qué? Tengo problemas con mi celular, eh, le quieres ayudar y de repente te das cuenta que esta persona tenía este tipo de contenido. O la computadora, ¿sabes qué? Ayúdame, simplemente, ok, le ayudas, trabajas con el equipo, te das cuenta que esta persona tiene este tipo de contenido. Entonces, y verdaderamente los sistemas son vulnerables. O sea, sí puedes protegerte, sí puedes instalar un antivirus, sí puedes tener el sistema operativo actualizable, pero tenemos que entender como en la vida real, tú sales a algún lugar, puede haber un maldoso que saque una pistola y te asalte. Así estés en una ciudad muy segura y en la colonia más segura del país, ¿no? Aún así, y es lo mismo en el mundo virtual, pero la gente piensa que en el mundo virtual, por el hecho de ser virtual, es diferente, y no. La verdad es de que existen muchos peligros que la gente desconoce. Ahora, con respecto, ya cerrando el comentario de las contraseñas, eh, hay un buen trabajo en esto de los navegadores. Por ejemplo, Chrome en particular te avisa, oye, esta contraseña ya puede estar en peligro, te recomiendo que la cambies, ¿no? Y sé que la mayoría de los sistemas operativos de los software, en este caso navegadores o browsers con los que navegamos en Internet, suele avisártelo, ¿no? Obviamente, para ello tienes que ir a configuración. La mayoría de las personas jamás se van en ese apartado, pero si conoces a alguien que te ayude, que vaya a configuración, se van a la parte de contraseñas almacenadas y ahí el software te dice cuáles pueden haber sido comprometidas. Ahora, no se suele decir, pero empresas como Facebook, como Sony, como Microsoft, que suelen almacenar cuentas de correos electrónicos, han sido ya hackeadas, ¿no? Es muy probable que tu contraseña ya fue hackeada, que esté en alguna base de datos por ahí, ¿no? En el mundo. Entonces, insisto, simplemente hay que tener cuidado con lo que hacemos en Internet, ¿no? Hay que tener miedo, simplemente saber que esto puede pasar. Eh, con respecto a la diapositiva que tenemos en pantalla, quiero hacer un comentario. Habíamos dicho que los niños suelen tener como ídolos o como seguidores a personas que streamean. Precisamente esta última semana que estuve recabando parte de la información que les estoy compartiendo, me topé con un streamer que es streamer del videojuego actual más famoso del mundo. Y como les estaba comentando hace rato, los streamers terminan siendo figuras muy populares. El streamer, pueden ver en el canal de Twitch, simplemente comenta al aire cómo se drogaba, qué efectos que tiene en la marihuana, cómo él la consumía, que se puede sembrar, no se puede sembrar, cómo comprar marihuana y que aún en el trabajo, cómo la hacía y con qué videojugadores famosos también la consumía. No solo eso, sino también comenta él de que
se arrepiente de no haber sido, de no haber abusado en la posición en la que él estuvo en la empresa, y haber robado, porque él vio cómo otros robaban. Entonces él dice, ¿saben qué? O con otras palabras, no les voy a repetir, pero decía, qué tonto soy porque pude haber robado y no robé. Si tengo otra oportunidad, yo robaría. Y tomemos en cuenta que esos son los ídolos de nuestra siguiente generación. Ellos quieren ser como ellos. Entonces una persona escucha decirlo, una persona que no tiene todavía los valores bien establecidos, que viene en la infancia, y de repente ve a su ídolo decir ese tipo de cosas. A mí me han tocado muchos amigos o vecinos, compañeros que de repente me comentan, oye, yo no entiendo por qué mi hijo se droga. En la familia ninguno de nosotros se droga. Yo creo que fue su primo, su tío, su esto y que el otro, y ni siquiera piensan que a lo mejor las redes sociales se están involucrando en ese tipo de actividades, ¿no? Otro dato que quiero dar es acerca de el tipo de información con respecto a las packs, con respecto a este tipo de fotografías que entre jóvenes suelen compartirse bastante más de lo que ustedes creen. Ahora, tomemos en cuenta que no es un joven del otro lado que se la está pidiendo, sino es una persona que trafica con este tipo de información. Hace unos días atraparon a uno cuando hicieron el estudio, resultó que tenía cuando menos a 12 personas más en el mismo caso que la persona que se atrevió a denunciar. Ahora, estamos hablando, en este caso en particular, que eso dicen las estadísticas, aproximadamente el 10% o menos del 10% de personas que se encuentran en esta posición en la que dieron cierto contenido y están siendo amenazados para seguir enviando ese tipo de contenido. Imagínate, solamente menos del 10% se atreve a hablar. ¿Cómo vive el otro 90%? Imagínate, puede ser tu sobrino, puede ser tu hijo. Y de repente vemos problemas de que los jóvenes ahora se quieren suicidar, de que tienen problemas depresivos, y es porque no estamos entendiendo que la actualidad no es lo mismo de hace 30 años. De hecho, acaban de hacer publicaciones de que en México, la primera conexión que hubo en Internet en México fue hace 30 años. O sea, estamos hablando, para algunos 30 años puede ser mucho tiempo, pero en realidad, con respecto a generaciones y cómo se marcan las generaciones, 30 años es muy poco tiempo. Es muy, muy poco tiempo. La primera conexión a Internet hace 30 años. El primer smartphone popular hace 13 años. Estamos hablando de que en 7 años para nosotros, prácticamente en 7, 8 años, vamos a hacer 9 años, para las personas que adoptan la tecnología, se lo suele decir early adopters, o personas que adoptan rápidamente la tecnología. En 8 años cambió bruscamente nuestra vida. Tenemos una brecha generacional bien marcada yo pienso en 3 generaciones. Los que son mayores de 45 años que no entraron en este lapso, por ejemplo, de estudio cuando ellos estudiaban, o no fueron jóvenes cuando estuvo la tecnología. En el otro, que es de 45 a 25 años, que fueron personas que crecieron, no existía la tecnología cuando ellos nacieron, pero empezaron a consumir la tecnología a temprana edad o durante sus estudios. Y la última generación, que es la que más me preocupa en lo particular, los que nacieron ya con la tecnología. Obviamente, por lógica, esta primera generación, las personas que no tuvieron contacto con la tecnología, pues son las personas más sabias, son las personas adultas, posiblemente nuestros padres, pero ellos no tuvieron la oportunidad de acceder fácilmente a la tecnología. Entonces cae sobre esta generación de 25 años, 45 años, una responsabilidad que en siglos pasados no había caído, de ver y velar por la generación que viene. Y la generación que no adoptó fácilmente la tecnología, hacer ese esfuerzo, porque en realidad, claro que genera un esfuerzo, hacer ese esfuerzo para adaptarse al mundo con la tecnología. Insisto, el problema no es en sí la tecnología como tal. Pensemos que hubiera sido de nuestro país o del mundo en general si esta pandemia hubiese estallado hace 15 años o hace 20 años. La tecnología nos ayudó muchísimo. Y para la gente fue un cambio brusco el hecho de que ahora tuvieses que trabajar de casa
En mi caso particular, yo llevo ya 6, 7 años trabajando a distancia, es decir, desde mi casa con una conexión de internet. Entonces, era lo lógico que ahora todos brincaran a esta posición. Y muchos brincaron. Y gracias a la tecnología, muchos no perdieron su trabajo. Obviamente estamos hablando de un sector, pues que tuvimos esa posibilidad, pero hay muchísimos que sí perdieron su trabajo. Lo que está pasando ahorita, en particular en este tiempo con la pandemia, es un caso muy característico. Se levantaron informes, por ejemplo, en particular videojugadores, que decían, ¿sabes qué? Está aumentando demasiado la toxicidad en el mundo virtual. Y se hizo un estudio y en efecto está aumentando demasiado el estrés en las redes sociales. Demasiado, demasiado. ¿Qué implica esto? Pues obviamente implica de que las redes sociales son un reflejo de cómo está la comunidad, cómo está la sociedad en la actualidad. Muchas personas han perdido trabajo, muchas personas de repente entran en su casa y lo único que ven es a su mamá y a su papá todo el tiempo, que en realidad eso no tendría por qué ser malo, pero nos acostumbramos a que ya no esté con papá, a que yo soy independiente, yo con mi celular, mi papá pues en las tardes, en las noches, y entonces de repente nos obligan a estar como familia y como que no podemos funcionar cuando deberíamos de poder funcionar, cuando precisamente es en nuestra familia donde deberíamos de sentirnos más seguros y más cómodos. Y las redes sociales están demostrando este punto en particular. Bien, me gustaría mostrar la siguiente imagen que tiene que ver un poquillo con lo que he estado platicando. Insisto, la tecnología no es mala, simplemente la tecnología es una herramienta más en nuestras manos. Tengo el gusto de conocer, por ejemplo, un amigo que es de Chiapas. Él, en este tiempo que estuvo encerrado, de repente me mandaba, hoy estoy estudiando esto, estoy estudiando lo otro, y de repente me mandó los diplomas de todos los cursos que terminó en estos meses pasados. Es increíble. Esta persona fácilmente se estudió una carrera en 4 o 5 meses. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo tú y yo con este tiempo en las redes sociales? Yo tengo la ventaja de que obviamente me encanta mi profesión, es mi pasión el desarrollo de software y la fuente de información, he aprendido la mayoría de las cosas que sé en Internet, en Google, en YouTube, en pagar cursos en línea. Ahora, para eso tenemos que voltear la lista de que nosotros entramos a hobby, después entramos a comunicarnos y después información. Yo creo que tendríamos que buscar primero información, porque nosotros tenemos que ser quienes, el detalle de que entremos primero a comunicación y después a información, es que en la comunicación nos están dando la información. Y si ya hablamos de que esa comunicación son fake news, estamos creyendo, estamos siendo muy propensos a ser manipulados. Hay muchos movimientos ahorita en las redes sociales, muchísimos, muchísimos movimientos que no voy a mencionar, pero tú sabes que están ahí, que están trabajando en las redes sociales para movernos hacia cierta tendencia. Bueno, eh, vale la pena moverse hacia allá, lo que dicen es cierto, estoy investigando o simplemente estoy consumiendo, consumiendo, consumiendo. Al final somos lo que consumimos. Y nosotros, sobre todo como padres o personas que tenemos cercanos a un niño, no podemos darle un celular y decir, toma, consume. No podemos, no podemos. Ni un celular, ninguna tableta va a suplir a un padre. No puedes, porque lo estás poniendo a estos peligros. Y es muy difícil que un niño automáticamente se vaya a utilizar las herramientas como una fuente de información. No, primero lo va a utilizar como una fuente de ocio. Después a lo mejor para comunicarse. ¿Y con quién se va a comunicar? Posiblemente con alguien que ni conoce. Haciendo un volado de que corra suerte y que no sea un pedófilo. Si no, vamos a tener un niño con problemas de conducta, que está siendo acosado y que está subiendo contenido a la red que no debería estar consumiendo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, por ahí, Perla, o algún comentario que quieran hacerme. Perla, ¿me escuchas? Sí, ya escucho. Bueno, de todo lo que comentabas, ¿no? Es una gran preocupación porque a veces el hecho de que uno quiera tiempo, bueno, en el caso de los padres no requiera tiempo para ellos y decir, bueno, para que no me dé
no me dé guerra o no me interrumpa en lo que estoy haciendo. Ten, aquí está el celular o aquí está la compu y ocúpala, ¿no? Y sin saber exactamente a dónde están entrando los niños, ¿no? Esa es la preocupación, porque como bien lo han comentado, el hecho de que entra uno y enseguida los anuncios, ¿no? Los anuncios es algo del cual nosotros no tenemos el control. Sí, los anuncios están, por ejemplo, en YouTube entras y te mete un anuncio y pues es diverso, no los puedes controlar. Y es ahí donde sin querer estamos ahora sí que poniendo en riesgo a los niños, ¿no? Es por eso el tema de que estamos viendo ahorita el sin filtros y basándonos en el lado oscuro de las redes, ¿no? De estar bien, ahora sí como dice el lema, siempre alertas, sabiendo lo que están consumiendo los niños, lo que ellos están viendo y como decía, ¿no? Las tendencias pues están marcando mucho y están jalando seguidores y muchos de ellos son nuestros niños y ya tenemos niños poco sociables, pocos tolerantes a otro niño, a otra persona, porque su medio de comunicación está siendo un dispositivo, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, insisto, yo les invito a todas las personas que estén viendo este video que entren a consumir los videos que están aquí en el mismo canal, porque se ha platicado de esto en el aspecto psicológico de los niños, por ejemplo. Y bien dices, en las redes pues, simplemente hay anuncios, hay todo esto, y obviamente a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, una persona que cambió su voto en Estados Unidos, él jamás pensó y yo fui manipulado. Oye, para la gente cree que todos creemos esto. Tenemos un problema y se le llama sesgo de confirmación. La mayoría de nosotros tenemos ya definido ciertas creencias y nosotros nos aferramos a las creencias. Por eso yo les comentaba hace rato, sí o sí tenemos que buscar la verdad, incluso aunque esa verdad vaya en contra de mis creencias actuales. Tenemos que ir en contra de nuestro sesgo de confirmación, porque las redes sociales, y ya lo comenté con respecto a Google, ellos van a darnos información con respecto a nuestro sesgo de confirmación. Ah, yo creo esto, yo te sigo dando acerca de eso, para que tú sigas en esa creencia. Simplemente voy a mover tantito la tendencia para sutilmente persuadirte, ¿no? La palabra que ellos utilizan, pero no hay tanta diferencia entre persuadir y manipular, ¿no? O bueno, sí, pero con respecto a lo que ellos están haciendo. Entonces, te van moviendo tus ideas para que tú cambies y pienses hasta este punto. Responsabilidad tienen éticas son estas plataformas y nos encantaría pensar que lo son, pero en realidad hay que pensar como lo que son en realidad, qué es lo que están buscando, están buscando dinero y por ejemplo Facebook ha tenido demanda, le han hecho por ese tipo de cosas. En la actualidad, YouTube hubo un grupo de empresas que se pusieron de acuerdo para pelear. Se salieron de la red por decir, ¿sabes qué? Hay problemas de ese tipo y necesitamos nosotros que lo veas y que lo ataques. Ahora estamos hablando, en realidad le pegó a Facebook, estas empresas y sumando el dinero, no llegaban ni al 4% del dinero que les generaban. Entonces, la empresa dice, te vas, ok, bueno, lástima, ¿no? Adiós. Pero ese ingreso viene de otros lugares, no les pega tanto. Y sí, deberían de ser más éticas. Y sí, el gobierno tendría que exigirles el ser lo más éticas, pero el mismo gobierno les está pagando para hacer movimientos. Ahora, por ejemplo, ahorita está lo del TEMEC, ¿no? En el TEMEC hay dos puntos importantísimos que me gustaría tocar ahí así brevemente, rápido. Uno, hay un punto en el cual dice que todo el contenido que se suba, si alguien más dice que se baje porque inflige mis derechos de autor,
tú lo tienes que bajar sin entrar a juicio, sin que se compruebe, simplemente porque yo lo digo, yo envío una carta y ya es mío. Vamos a suponer que tú grabaste a tu hijo y de fondo el vecino tenía, no sé, a Juan Gabriel, ¿no? Que tenía de fondo, bueno, quien tiene los derechos, que ni siquiera es el autor como tal, sino un tercero que tiene los derechos de autor sobre esa pieza musical, dice, ¿sabes qué? El video de tu hijo ahora me pertenece. ¿Por qué? Pues porque medio se escucha en el fondo Juan Gabriel. Ahora me pertenece ese video y yo puedo hacer lo que yo quiera a pesar de que tu hijo salga en en este video, ¿no? Y eso está firmado en el TEMEC, o sea, ya entró a vigor hace, ¿qué? El 1 o 2 de julio, si no me equivoco, pudiésemos, fe de ratos por ahí. Y otro punto importante también de que no podemos manipular ahora lo que compramos. Es un pequeño problema, pero no es pequeño, es un gran problema. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros compramos un celular, la batería se le descompuso, pero obviamente conocemos a, no sé, Miguelito, podemos llamarle, que es muy bueno para la tecnología. Él investiga cuál es el amperaje, el modelo de batería, consigue alguna y dice, se la voy a poner. Entonces, estas reparaciones ya son ilegales. Ahora tenemos que pagar por esa pieza 10, 20 veces inflado el valor, pero ya no podemos hacer nosotros uso de ir y reparar nuestro celular, por ejemplo, con Miguelito, que nos suele ayudar, ¿no? Y bueno, son cosas que se van viendo en la tecnología, movimientos que no nos agradan mucho, pero sería bueno, si no estar súper empapado de todo esto, que yo les invito a las personas, buscar tus seguidores en YouTube. Agarra tu lista de los que estás siguiendo ahorita, fíltrala y empieza a seguir personas que sabes que tienen, que son líderes de opinión en ciertas áreas, empieza a seguirlas, empieza a consumir ese contenido. Hay algo que me agrada mucho que se llama la ignorancia selectiva, sobre todo para las personas que son padres de familia. No podemos adquirir todo el conocimiento, pero cuando menos sí podemos saber qué no nos interesa saber y evitar que las redes sociales nos obliguen a que nosotros sepamos algo que a nosotros no nos interesa saber. Empieza a filtrar tu Facebook, empieza a filtrar Twitter, empieza a filtrar YouTube. En mi caso particular, cuando yo instalé hace años TikTok, era una red social que a mí me empezó a consumir demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente al scrollar, a ver videos, en nuestro cerebro se liberan ciertas sustancias, empieza a ser una especie de droga. Entonces yo me di cuenta que era excesivo el tiempo que yo pasaba en esa red social y decidí desinstalarla. Eh, Hay personas que, o sea, no necesitas tener Facebook. Recomendable sí, bajo ciertos parámetros, pero a lo mejor no lo necesitas. Y si está generándose un problema grave, mejor hazte a un lado, déjalo un tiempo, déjalo a un lado. Para las personas que trabajamos, el celular es muy disruptivo. A lo que me refiero es que rápidamente te desconcentra de lo que estás haciendo y de repente vas al celular porque querías ir a una nota en particular y te vistes viendo los push de Facebook, de WhatsApp y perdiste 1 hora y de repente dices, caray, aquí entré a mi dispositivo. Entonces, tener control sobre nosotros mismos, ¿no? Y buscar la verdad, no dejarnos manipular. Yo creo que sería el comentario final de mi parte. Logramos persuadir, logramos ver. Y otra de las cosas aquí nos están diciendo
algunas preguntas. Me gustaría leerla antes de terminar. Gracias. Ya teníamos un problemita aquí con el audio. Muchas gracias a los que nos dijeron. La primera pregunta que tiene acá es ¿qué tanta responsabilidad tienen estas plataformas con referente a estos videos que usan los pederastas y depravados? Dice Daniel González, hablando acerca de los videos que mencionaban creo que hace un momento. Si podías hacernos Exacto. un comentario. Sí, claro, ellos tienen mucho que ver con ellos, pero siendo sinceros, pues son empresas, van a hacer lo que están en una línea gris y mientras no les cause mayor daño, con que estén ganando dinero ellos, no tienen ningún problema. Podemos ver, y es triste ver, muchos de esos mensajes ni siquiera son borrados, no son eliminados. Que también entender que por parte de una empresa, imagínate, no puedes meter a un software a checar y a filtrar ese tipo de comentarios, porque es muy difícil que una inteligencia artificial pueda deducir si un comentario es un comentario correcto o es un comentario con doble sentido, ¿no? Entonces, ahí habría que entender ese punto también, pero obviamente no están haciendo todo lo que deberían, ¿no? Y cuando se les hacen preguntas, se van a responder muy políticos, ¿no? Entonces, es lo que digo, lo que comentaba hace rato, este tipo de empresas desgraciadamente termina siendo como un país, como un poder político más, ¿no? Y igual puedes preguntarle a un político, oye, ¿qué acerca de esto? Y te vas a dar cuenta que va a responder políticamente correcto, ¿no? Entonces, no hay software, no podemos esperar en ellos, tenemos que ser nosotros ese software de seguridad, sobre todo para los niños e incluso para nosotros mismos. Muy bien, gracias. Otras dos preguntas de Israel Cruz. ¿Cuál va a ser el problema con la manipulación de un software y cómo tener una red social sana? Buena pregunta con respecto a la manipulación del software. A veces no se puede uno incluso dar cuenta cuando un software está siendo manipulado. Incluso a veces nosotros como empresas tenemos grupo de desarrollos, los desarrolladores entregan un proyecto y nosotros simplemente hacemos el testing y lo subimos a línea. Pero a veces nosotros ni siquiera sabemos si el desarrollador puso un huevo de Pascua, que solemos llamarle, algo especial en el código, ¿no? Y incluso se les va a veces a los de Apple o a los de Android que hacen un chequeo antes de poner la aplicación. Es eso que se suele hacer con las aplicaciones. Ellos checan mucho de este tipo de cosas para que no suceda lo que está sucediendo, pero también es bastante difícil. Y a veces de repente que un software que debería estar haciendo algo resulta que está enviando información hacia otro lado. Lo ideal es ser prudente con la información que estamos manejando en nuestros celulares, con la información que estamos subiendo y publicando. Algo que se me había olvidado decir también es acerca del deepfakes. ¿A qué hago referencia con eso? Ahora en la actualidad tú puedes tomar fotografías de una persona, grabas una parte de su voz, su timbre de voz, los mezclas en un software y tú puedes hacer que esa persona diga lo que tú quieres que diga y que esa persona esté en la posición que tú quieras, con la ropa que tú quieras, ¿no? Facebook en particular ha invertido muchísimo dinero en algoritmos para detectar lo que son el deepfakes, pero no es fácil. Lo mejor que han llegado es a detectarlo en un 60-70%. ¿Por qué? Porque ellos se están preparando porque dentro de poco, de repente vas a ver a una persona que tú sigues, de repente en un video que en realidad no es ella. Pero tú vas a decir, pero ¿cómo? Si yo estoy viendo el video que si es ella, lo está hablando, lo está diciendo, lo está haciendo, es ella. Y en realidad no, es un software que traqueó el rostro de la persona y simplemente está simulando que es esa persona. Y obviamente Facebook está muy preocupado por eso porque es de lo que se viene. Vamos a llegar en un momento en el que en la red no vamos a estar seguros de que si la persona que está en un video es esa persona o en una imagen, bueno, que en imágenes ya se suele ver bastante, es la persona que tiene que ser. Entonces, software malicioso siempre va a haber.
Por eso nosotros tenemos que ser prudentes con la información que estamos teniendo en nuestros dispositivos y lo que estamos haciendo. No se trata precisamente de estarnos ocultando, ¿no? Pero sí entendiendo que tenemos que ser prudentes y entender que una cosa es ocultarse y otra cosa es tener derecho a la privacidad. Porque si estamos hablando de ocultar, es obviamente como que, ¿qué estás ocultando? ¿Hay algo turbio, hay algo malo? Pero si estamos hablando de derecho a la privacidad, obviamente tenemos todos derecho a la privacidad, ¿no? Pero entender, incluso cambiar ese chip en nuestra mente, ¿no? Porque incluso un amigo, bueno, no un amigo en particular, alguien me decía, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda porque resulta que hackearon mi cuenta. Y ahora todo lo que digo, se está enterando mi esposa. Entonces, y me dice, y empieza a hablar, ¿no? Y estos desgraciados, con palabras altisonantes, ¿cómo se atreven? Mira, que hasta dónde llegamos. Y le digo, oye, ¿te estás dando cuenta que le estás siendo fiel a tu esposa? Sí, 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 pero eso no tiene nada que ver. Ellos son los malos, ¿no? Entonces, también entender que este tipo de cosas empieza por nosotros mismos. Para nosotros es tan fácil, es decir, los policías son unos corruptos, ¿no? Y cuando te paran a la orilla porque cometiste una infracción, lo más cómodo es sacar un billete y decirle, mire, aquí no pasó nada. Es lo más cómodo, es lo más cómodo, pero que es lo correcto. Es decir, en efecto, señor, cometí una infracción, deme mi multa. Y entonces, cuando son los demás, es muy fácil, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Es muy fácil criticarlo, pero tenemos que empezar también con uno mismo, sobre todo si nosotros vamos a cuidar a nuestros hijos de las redes sociales, tenemos que ser prudentes, no tener una doble moral, ¿no? La mejor manera de enseñarle a un niño que no mienta es no mentir. Claro, así es. Bueno, pues muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Quiero agradecerle al maestro Pedro, ingeniero en sistemas. Gracias por su aportación. Creo que ha sido muy valiosa y sobre todo nos abre el panorama para saber qué hay más allá de las redes sociales. Muchísimas gracias por la aportación. Les invito a todas las personas que nos están viendo que compartan este video que va a quedar grabado. Es necesario que todos sepamos lo que, ahora sí, lo que estamos viendo y lo que pueden llegar o ya están viendo sus niños a través de las redes. Maestro, si quiere decir algo más. No, muchísimas gracias, Perla. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me diste. Muchas gracias para las personas que estuvieron haciendo comentarios y estuvieron preguntando. Y estoy para servirles a las personas que dejaron ahí su comentario. Igual a ti, Perla. Muy agradecido por esta oportunidad que me diste de hablar. Ok, pues muchas gracias y nos despedimos en esta ocasión de este primer segmento sin filtros, pero también les invitamos a que nos sigan en los que vamos a estar transmitiendo las próximas semanas, igual con esta misma temática de sin filtros, hablando de las redes. Hay que prepararnos, hay que preparar a nuestras generaciones, que son los niños y las niñas, y siempre decir no al abuso infantil. Nos vemos, que tengan una bonita tarde y no se olviden de compartir, síganos, estamos en Instagram, en YouTube, estamos en Spotify y en TikTok. Yo creo que todas las redes se pueden ocupar dándoles un buen uso. Así que muy buenas tardes, que todos estén muy bien y ánimo, adelante.